que nos permite, oh Padre, despertar por este nuevo amanecer, Señor. Le agradecemos, Padre, por todas sus bendiciones y en especial, Padre, le agradecemos por su palabra, por la bendición que nos das, oh Padre, de poder entenderla, poder, Señor, llevarla a nuestras vidas. Y le pedimos en esta hora, Señor, que nos ayude, oh Padre, a recibir su palabra con gozo a través de nuestro hermano Luis, Señor. También bendiga, Señor, a cada hermanito que está en esta plataforma, ayudándole, Señor, cada día en lo que ellos puedan necesitar, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que nos das. Te damos gracias a través de Jesús. Amén. Gracias, hermano Pedro. Hermano Luis, adelante. Muchas gracias, hermano Luis. Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, mis queridas hermanitas. Un gusto verlo nuevamente y continuar en este lindo estudio del Salmo 23. Hoy día vamos a estar trabajando ya en el versículo 5, considerando y mirando otra carga que nos agobia, otra carga que nos presiona. Y fíjese muy bien que vamos a estar hablando sobre todo de la vergüenza. Vamos a estar hablando de la carga de la vergüenza. Y fíjese que el Salmo capítulo 23, versículo 5 nos dice: aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiero mostrarle una imagen antes de que entremos a nuestro tema. Quiero que mire a un hombre amparado en las sombras, un hombre escondido en la oscuridad. ¿Quién es este hombre? Es Pedro. Pedro el apóstol, Pedro el impetuoso, Pedro el apasionado, el que un día caminó sobre las aguas, que salió del bote y pisó y dio unos pocos pasos, el que pronto le va a predicar a miles, osado ante amigos y enemigos por igual, pero el que caminó sobre las aguas esa noche, hoy se esconde. El que será un poderoso predicador, hoy solamente llora de dolor. No gimotea ni lloriquea, sino llora. Llora a grandes gritos, con el rostro barbado hundido entre las manos. El eco de su llanto traspasa la noche de Jerusalén. Pedro piensa: ¿qué duele más? ¿Haber negado a Jesús o haber jurado que nunca lo iba a hacer? ¿Se acuerda lo que Pedro dijo? Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso nos dice en Lucas capítulo 22. Había prometido hace poquitas horas atrás. Y Jesús le había respondido: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Negar a Cristo la noche que fue entregado era muy malo, pero tenía que jactarse de que no lo negaría. Una negación era lamentable, pero 3 veces, 3 negaciones eran horribles, pero tenía que maldecir y jurar. Mateo nos dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Mateo 26, versículo 74. Y ahora sumergido en un torbellino de pesar, ahora sumergido en un torbellino de vergüenza, de culpabilidad, Pedro se esconde. Pedro llora. Pedro pronto se irá a pescar.
Pedro va a pescar. ¿Se acuerda que Jesús le había dicho que desde ahora vas a ser pescador de hombres? La reacción automática de Pedro después de haber negado a Cristo es esconderse, y lo primero que vemos es que él va a pescar. Nos preguntamos por qué se fue a pescar. Nosotros sabemos por qué fue a Galilea. Recuerde que después de que Jesús murió y fue sepultado y resucitó, los testigos habían dicho, vayan a Galilea porque allí lo van a ver. Allí Jesús quería reunirse con sus discípulos. El lugar señalado era un monte, pero no era el mar. Si los seguidores iban a reunirse con Jesús en la montaña, siempre cuando miro la palabra ahí me pregunto en Juan 21, ¿qué hace Pedro pescando? ¿Qué hace en el bote? Nadie les dijo que pescaran, pero eso fue lo que hicieron. Dice Juan 21:3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Acuérdese, Pedro no había dejado esa profesión. Pedro no había abandonado todas de la pesca. 2 años antes, por lo menos, cuando Jesús los llamó a pescar hombres, Pedro no dejó su red, su bote y todo lo que implicaba la pesca. Desde entonces nunca más le vimos pescar. Nunca más Pedro ha pescado de nuevo. ¿Por qué se va a pescar ahora? Especialmente ahora, cuando Jesús resucitó, dicen los testigos, lo señalaron y lo vieron. Pedro había visto la tumba vacía. ¿Quién puede pescar en una ocasión como esa? ¿Tenía hambre? No lo creo. ¿Estaba sin dinero? No, es muy poco probable. No lo sé muy bien. Es posible que la expedición naciera por el impulso de estómagos vacíos. O tal vez pienso yo. O tenían los corazones quebrantados. Pedro no podía negar su negación. La tumba vacía no borró el canto del gallo. Cristo había regresado. Pero Pedro se preguntaba. Sí, tiene que haberse hecho esa pregunta. Después de lo que hice, ¿volverá Jesús por alguien como yo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Volverá Jesús por alguien como tú? Como yo. Cientos de veces nos hemos preguntado lo mismo, ¿cierto? ¿Es Pedro la única persona que se lo habrá preguntado? ¿Es Pedro la única persona que prometió algo y terminó haciendo exactamente lo mismo que prometió que no haría? ¿Cuántas veces no hemos cometido el mismo error? De ahora en adelante refreno mi lengua, nunca más hablo mal. Y después, ¿qué estamos haciendo? Exactamente lo mismo que dijimos que no íbamos a hacer. Desde ahora cumplo mis compromisos. Nunca más dejo un compromiso de lado de la iglesia. Y después terminamos haciendo exactamente lo mismo que habíamos dicho que no íbamos a hacer. Nunca más presto oído a un chisme. Y después ahí estoy. Ahí mismo, dando oído al chisme. Desde hoy voy a pagar mis deudas. Ahora sí, como decimos acá en Chile, ahora sí que me pongo las pilas para la obra del Señor. Y al final, las Duracell se acaban y no te ponen las pilas. Qué jactanciosos somos. Qué vergüenza muchas veces nos damos a nosotros mismos. En vez de resistir el coqueteo del diablo, lo correspondemos. En vez de desoír el chisme y dar mi lugar, lo difundimos. En vez de apegarnos a la verdad, la escondemos. El gallo canta y la convicción del pecado nos taladra. Y Pedro halla un compañero en las sombras. Lloramos como Pedro lloró y hacemos lo mismo que Pedro hizo. Nos vamos a pescar. Volvemos a nuestra antigua vida. Volvemos a nuestras antiguas prácticas antes de que conociéramos a Jesús. Hacemos lo que nos viene en forma natural en vez de hacer lo que viene
en forma espiritual. Dudamos de que Jesús tenga un lugar para personas como nosotros. Jesús responde la pregunta. Le responde de una manera poderosa. ¿Te fijas cómo se sentía Pedro? ¿Te fijas las decisiones de Pedro? Pero allí mismo aprendemos en esa historia algo maravilloso, ya que Jesús llegó junto al mar con un regalo para Pedro. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús no hizo un milagro. Jesús no partió las aguas, no los reprendió tampoco por su infidelidad, tampoco Jesús gritó ni reprochó algo, no. Hizo algo mucho más significativo. Jesús llegó a la orilla de esa playa e invitó a Pedro a comer, a tomar un desayuno. Jesús mismo lo preparó allí en Juan 21. Por cierto, el desayuno es uno de los varios momentos especiales de cada mañana, ¿cierto? Había una gran pesca, los apóstoles reconocieron a Jesús, Pedro se zambulló y el chapoteo de los discípulos tratando de alcanzar la orilla rápidamente, y en un momento llegaron a la playa y Jesús estaba allí, junto a un fuego. Los pescados chirriaban en el sartén y el pan calientito ahumaba. Aquel que derrotó la muerte, aquel que había derrotado los poderes del diablo, aquel que había sido victorioso en todo, el Rey de los cielos, ahora invitaba a sus amigos a sentarse a comer. Fíjate bien lo que estoy diciendo. No es accidental, no es accidental. Nadie podía haber estado más agradecido que Pedro, el que había sido zarandeado como a trigo por Satanás. Ahora comía pan de la mano de Dios. Pedro fue invitado a la comida de Cristo, allí mismo, para que el diablo y sus tentadores lo vieran. Jesús preparó, Jesús aderezó, usando el lenguaje del Salmo 23, aderezó mesa en presencia de sus angustiadores. Quizás Pedro no lo dijo con esas palabras, pero David sí. Ahí en el Salmo 23, versículo 5, es la imagen que Dios quiere transmitirnos. Lo que el pastor hizo por las ovejas se parece mucho a lo que Jesús hizo por Pedro. En este punto del Salmo 23, la mente de David parece estar en las tierras altas con sus ovejas. Después de haber guiado el rebaño a través del valle, recuerde que hablábamos del valle de la sombra, hacia las empinadas tierras en busca de un pasto más verde, ese viaje que se hacía una vez al año para asegurar el abastecimiento del ganado, el pastor tenía una responsabilidad adicional. Algo más tenía que hacer él, aparte de guiar, cuidar y todo eso. También debía preparar el pasto. Esta es tierra nueva, de modo que el pastor tenía que ser cuidadoso. Idealmente la pradera para pastar debe ser llana, una meseta o una altiplanicie. El pastor ubica las plantas ponzoñosas, nocivas para la salud, venenosas, dirían otros, y busca abundante agua. Se fija si hay señales de lobos, coyotes, depredadores. El pastor se preocupa especialmente de la víbora, una pequeña culebra marrón que vive bajo tierra. Se sabe que esta víbora salta repentinamente del agujero y muerde a las ovejas en la nariz. La mordida suele infectarse y puede matar a una indefensa ovejita. Como defensa contra ella, el pastor derrama aceite formando un círculo alrededor de la cueva de la víbora. También aplica aceite en las narices de sus ovejitas. El aceite en la cueva de la víbora lubrica la salida y evita que la víbora salga. El olor del aceite en la nariz de las ovejas repele a la víbora,
el pastor en un sentido muy real ha preparado la mesa. Y piensen esto. Y su pastor, y Jehová nuestro pastor, ¿qué hace por su rebaño? Fíjese muy bien. Número 1, él ya enfrentó a nuestro enemigo, el diablo, y ha preparado para usted un lugar seguro para comer. Fíjate muy bien, Jesús hizo exactamente por ti lo que hizo por Pedro. Se suponía que Pedro, en la hora de su fracaso, iba a recibir la invitación de Jesús. ¿Qué diría usted si le dijera que es exactamente lo que Jesús hizo? Incluso nuevamente lo vemos en la misma noche de su fracaso. ¿Te acuerdas la noche antes de su muerte? También Jesús preparó otra mesa en presencia de los angustiadores. Preparó una mesa para sus seguidores. El primer día de la semana de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, esa cena maravillosa pascual, en ese momento los discípulos preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Entonces Jesús envió a 2 de ellos con estas instrucciones: id de la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Marcos capítulo 14, si quieres anotarlo por ahí, versículo 12 al versículo 15. Fíjese quién hizo los preparativos. Jesús. Jesús reservó el gran aposento. Jesús hizo los arreglos para que el guía condujese a los discípulos. Jesús se aseguró que la habitación estuviese preparada y pronta la comida. ¿Qué hicieron los discípulos? Cumplieron fielmente lo que el maestro dijo y comieron. El pastor preparó la mesa. No solo eso, enfrentó la víbora. Usted recordará que uno solo de los discípulos no completó la cena esa noche. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, dice Juan 13:2, hijo de Simón, que le entregase. Judas comenzó a comer, pero Jesús no lo dejó terminar. Por orden de Jesús, Judas salió de la habitación. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, dice la palabra, luego salió y ya era de noche. Juan capítulo 13, versículo 27 y versículo 30. Ahí hay algo dinámico en esta salida, que muchas veces no lo notamos. Jesús preparó mesa en la presencia del enemigo. Allí estaba el diablo en el corazón de Judas. Permitió que Judas viera la mesa, pero no le permitió quedarse. No eres bien recibido, Satanás. Esta mesa es para mis hijos. Puedes tentarlos, puedes ponerle tropiezo, pero nunca te sentarás con ellos. Así nos ama Jesús. Si quedase alguna duda, en caso de que hubiera algunos Pedros por ahí que preguntaran si habría un lugar en la mesa para ellos, Pedro lo negó 3 veces. Maldijo diciendo que no lo conocía. ¿Puede Pedro sentarse a la mesa? Jesús sabe todo lo que va a pasar. Jesús sabe de que Pedro, horas más tarde, lo va a negar, que Tomás no va a creer, que los apóstoles van a huir. Y aún así, Jesús dice en plena cena, un tierno recordatorio: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, sí, por ellos, sobre todo por ellos que en unas horas más van a cometer los pecados más terribles de todos, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebed de ella todos, nos dice Mateo 26, del 27 al 28. Los que se sienten indignos, beban. Los que se sienten avergonzados, vengan a la mesa, beban.
Los que se sienten confundidos, beban. Los que se sienten podridos y sucios, vengan a la mesa y beban. Bebed de ella todos, dice la palabra. ¿Te has sentido alguna vez avergonzado ante Jesús? ¿Te has sentido alguna vez indigno delante de Jesús? ¿Confundido por el amor de Dios? ¿Te has sentido podrido por tus delitos y pecados? El mismo Jesús que preparó la mesa para Pedro, ese día de la cena, el mismo Jesús para Pedro y los apóstoles, el mismo Jesús que después en la aparición, ya resucitado, preparó una comida en la playa, es el mismo que ha preparado una cena para ti. Yo siempre pienso en eso cuando pienso en la cena del Señor, el maravilloso privilegio que Jesús nos da, aún sabiendo cuán indignos y pecadores somos. Igual que los apóstoles, ¿qué tenemos que reprocharle a ellos? Ellos tomaron la cena y salieron a pecar, como muchos de nosotros que cada primer día de la semana tomamos de la cena, participamos de la mesa de Jesús. Él prepara la mesa, Él preparó el sacrificio, Él ha preparado todo, y aún así nosotros seguimos pecando, ¿cierto? El mismo pastor que había triunfado sobre el diablo, sobre la víbora, sobre la serpiente y todos sus enemigos, el mismo pastor hoy día te invita a estar en su mesa. ¿Quieres estar en la mesa de Jesús? ¿Vendrá Jesús por personas como nosotros? ¿Amará Jesús a personas como nosotros? ¿Perdonará Jesús a personas como nosotros? Ese es tu pastor. Ese es mi pastor. Por eso no sientas vergüenza. Por eso no sientas la culpa que taladra. Tienes un pastor maravilloso que aún en medio de nuestros pecados nos sigue dando oportunidades para que cambiemos y nos arrepintamos. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ahí está el diablo, ahí están los demonios, ahí están los principados y las potestades, esperando. Ya va a caer, ya va a caer, ya lo voy a alejar de la iglesia. Pero fíjate qué maravilloso es Jesús. Nos admite en su mesa, nos prepara cada primer día de la semana y toda la vida nuevas oportunidades para seguir de la mano con nuestro pastor. Que Dios le bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.